Los símbolos del Espíritu Santo. La mente humana imagina, aunque sea a su manera, el rostro del Padre Celestial. Igualmente sueña, pinta y talla el rostro de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿quién puede imaginar el rostro del Espíritu Santo? Generalmente, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a Él como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero no significa que sea la última en el orden de la economía de la salvación. Es cierto que la primera y la segunda persona asumen dos símbolos humanos de suma importancia en el orden humano y social, el Padre y el Hijo, y que la tercera persona queda frágil como una nube, invisible como el viento y sencillo como una paloma. Pero no es por eso la menos importante. De entrada, podemos decir que en el Antiguo Testamento no aparece con toda claridad y distinción la persona divina del Espíritu Santo, como tampoco la del Padre y la del Hijo. Pero una cosa es cierta, y es que hay una multitud de indicios que a la luz del Nuevo Testamento aparecen como claras alusiones al espíritu del amor. Dios se acomoda a nuestro lenguaje humano para hablarnos y manifestar su designio de salvación. No solo lo hace con palabras o escritos, sino también con gestos, signos y símbolos humanos. La Biblia, al hablar del Espíritu Santo, recurre a varios símbolos para manifestar su presencia. Y aquí los más importantes: el agua, el fuego, el viento, la paloma, el aceite. Veamos el simbolismo del agua. La persona puede durar muchos días sin comer, pero muy pocos días sin beber agua. La sed debilita su organismo. El agua es importante también para los animales y las plantas. El agua es signo de vida. En el agua se simboliza el reverdecer y florecer de la tierra. Donde no hay agua, ronda la muerte. La tierra está seca, desierta, sin flores y sin frutos. No sabemos valorar lo suficiente la importancia del agua hasta que nos falta. El agua es garantía de fecundidad, de riqueza y bienestar. El agua es también una realidad muy necesaria para la limpieza y la higiene. Nos bañamos diariamente y limpiamos las manos varias veces al día. Lavamos también nuestras casas y calles. De esta forma, no solo evitamos los malos olores, sino las enfermedades y epidemias. Es también una gran belleza percibir el movimiento del agua. Una cascada en la montaña, el oleaje del mar o de un lago, una fuente de agua, una lluvia torrencial. En la Sagrada Escritura, el agua es asumida como símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Así se nos dice en el Génesis: el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y más adelante se nos describe el paraíso, en cuyo centro brotaba un manantial de agua que regaba toda la superficie de la tierra como un signo de la bondad y de la providencia de Dios. El sentido de purificación. El castigo del diluvio, donde Dios purificó la tierra destruyendo a todos los malvados, cuya corrupción había llegado al colmo. Se nos dice en el Levítico: el que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos. Es también símbolo de liberación. El paso del Mar Rojo
deja atrás Egipto y la esclavitud. Ahora son libres, representando el agua del bautismo. Es también símbolo de fecundidad y de vida abundante. El profeta Ezequiel vaticina para los tiempos mesiánicos un nuevo templo, de donde brotará un manantial abundante de agua viva, en contraposición de un agua estancada, muerta. Será un río en crecida. El agua que sacia la sed de Dios, que la persona tiene en sus entrañas. Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. El agua que yo te dé se convertirá en ti en fuente de agua que brota para vida eterna. Agua que es don del Espíritu Santo como fuente de salvación o de vida divina. En otra ocasión, Cristo predica ante una gran multitud y les dice: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, pues como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Así se nos dice en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El simbolismo del fuego. Si el agua significaba el nacimiento y la fecundidad, el fuego simboliza la energía transformadora del Espíritu en nosotros. Nacer del agua y del Espíritu no está en contraposición con la frase que dice San Juan Bautista sobre Cristo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Son muchos los beneficios que el fuego le presta al hombre: luz, calor, defensa contra los animales, sirve para cocinar, purificar los metales. El fuego puede destruir, arrasar, sobre todo cuando va unido al viento. Una pequeña chispa puede hacer volar un gran edificio. La zarza que ardía sin consumirse simboliza la presencia del Espíritu de Yahvé, que revela su propio nombre a Moisés. La columna de fuego que precede al pueblo de Dios por el desierto significa la presencia del Espíritu en la marcha de Israel hacia la tierra prometida. En la plenitud de los tiempos, el espíritu de amor que hay en el corazón de Cristo le hace gritar: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Estos símbolos alcanzan su plenitud de expresión en la manifestación del día de Pentecostés. Se nos dice que, estando todos reunidos, aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. La llama venida del cielo significa la presencia y la acción ardorosa del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu es anuncio de conversión, de cambio de vida, de ardor apostólico, de testimonio hasta el martirio. Bautizarse en el fuego del Espíritu es dejarse quemar en la llama de su amor. Otro de los símbolos es el viento. En la Biblia hebrea se utiliza mucho el término ruaj, que significa soplo, aliento, respiración, o también brisa, viento, vendaval, huracán, etc. Y es aplicado a la actuación de Dios sobre el mundo y sobre la persona humana, significando fuerza, impulso e inspiración de Dios, y se traduce por espíritu. Este ruaj de Dios
se manifiesta claramente como vivificador y animador de la creación del hombre, como vemos en el Génesis. Lo descubrimos también en la acción de los jueces, profetas, reyes. Este Espíritu de Dios se hace sentir a veces como un paso suave de Dios y otras veces como un torbellino arrebatador. En labios de Jesús es como una brisa suave, imperceptible. El Espíritu sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu, nos dice Jesús. En Pentecostés es una especie de huracán. Se nos dice que de repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Este soplo de Dios mueve, anima la vida del creyente. El viento de Dios no deja vivir en comodidad, ni en pereza, ni en tibieza. Este huracán de Dios desinstala e impulsa hacia un compromiso más eficiente y solidario. Es necesario para caminar en las sendas del Señor. Una vez, una persona sencilla y creyente, estando sentada en el jardín de su casa, contemplaba el tronco de pino cortado en medio del césped y observaba cómo la brisa movía las hierbecitas, pero no podía mover el tronco viejo. Y oró así: Señor, hazme como esta hierbecita que se mueve al vaivén de tu espíritu. Otro de los símbolos es la paloma. Este símbolo, el más expresivo en la religiosidad popular, aparece poco en el Antiguo Testamento. Con todo, hay dos momentos muy expresivos. Por una parte, en el momento de la creación. Se nos dice que la tierra era un caos y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la tierra. Aunque la palabra espíritu haga referencia al viento, sin embargo, el aleteo es propio de una ave. Ahí se intuye el vuelo del Espíritu como pacificador y ordenador de la creación. También al final del diluvio, cuando Noé suelta por 3 veces la paloma. La primera vez regresa porque no tenía dónde posarse. La segunda vez regresa con una ramita de olivo en el pico. Ya las aguas habían bajado. Y la tercera vez no regresa porque la tierra ya estaba secándose. Es todo un símbolo de la nueva creación en el Espíritu. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús se presenta en el río Jordán para ser bautizado por Juan, sucede este fenómeno. Se nos dice que estando Jesús metido en el río, mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una paloma. Y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en ti me complazco. Desde ese momento, la paloma simboliza al Espíritu Santo. Otro de los símbolos es el aceite, el óleo. El aceite unge y empapa. Penetra cuando toca y nadie puede arrancar su presencia. El aceite es un signo muy antiguo de consagración. Los profetas, los jueces y los reyes eran ungidos. La unción con el óleo los volvía sagrados y consagrados para Dios, según la misión que debían realizar. Era la presencia del Espíritu sobre cada uno de ellos. La plenitud del símbolo la encontramos al hablar del Hijo de Dios hecho hombre.
El Mesías o el Cristo significa el ungido de Dios y de su Espíritu. Sobre el Verbo, al hacerse hombre, se ha derramado el aceite de la divinidad. Jesús es el consagrado desde el vientre de su madre para ser Hijo de Dios, y en el Jordán para la misión que realizará como enviado del Padre. Este aceite de unción pasa a la Iglesia como un elemento clave en el ritual de los sacramentos. Es el aceite que libera y sana, y sobre todo consagra al bautizado, al confirmado, al sacerdote y al obispo. Esta consagración hace del hombre un hijo de Dios, un testigo de Cristo o un destinado al ministerio del perdón y de la Eucaristía. Todo cristiano está empapado del Espíritu Santo. Esta es nuestra consagración más radical y profunda. Y para que reflexionemos y veamos cuál es nuestro compromiso, voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser regadas por el agua del Divino Espíritu? ¿Qué sentido tiene el fuego del Espíritu en nuestra vida personal? ¿De qué nos tiene que purificar el fuego del Espíritu en orden a un verdadero amor? ¿Hacia dónde nos impulsa el viento del Espíritu? ¿Qué docilidad prestamos a su moción? ¿Qué compromiso prestamos a la nueva evangelización? ¿Dejamos la libertad al Espíritu dentro de nosotros mismos? ¿Su aleteo siembra paz, alegría y gozo en nosotros? ¿Cómo notamos su presencia? ¿Tenemos conciencia de ser sacerdotes con Cristo? ¿Somos mediadores con Cristo orando por la humanidad? ¿Cómo vivimos nuestra actitud profética en el mundo? ¿Anunciamos el bien? ¿Denunciamos el mal? ¿Luchamos por hacer un mundo de justicia, de amor y de paz?